Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de adoración tal y como eres. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando llegamos a esta iglesia, lo primero que tenemos es que eres bienvenido tal y como. Y eso significa tal vez muchas cosas para muchas personas, pero es como es. Y antes de que continuemos, quería contarles una historia. Mi papá siempre ha estado, hasta donde yo sé, metido en la música. Y no sé en qué momento empezó a ser solo música cristiana. Solo sé que yo crecí escuchando estas canciones. Para mí esto es un servicio de infancia, no retro, sino infancia. Y la verdad es que cuando ponen salsa y merengue y todas estas canciones, no sé, nunca las he escuchado. Y soy como, y toda la gente que me conoce me dice como, eres el colombiano menos colombiano que conozco. Y eso es porque jamás he escuchado esta música. Eso se debe porque en mi casa simplemente escuchábamos a Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, Jesús Arián, todos cristianos. Pero me he dado cuenta con el pasar del tiempo que tener eso dentro de mí, es decir, escucharlo, repetirlo y que se quede ahí, me da una ventaja diferente. Y es que cuando estoy triste, puedo cantar canciones como esas que de hecho usted, iglesia, se conoce muy bien. Si me di cuenta de ustedes cantan, no sé si se han escuchado acá al frente, pero ustedes cantan tan, pero tan bonito, tan, pero tan duro, que estoy seguro que Dios está acá, en medio de su adoración. Y como les decía, siempre he estado con mi papá, con la música cristiana, ¿sí? Hacíamos ejercicios y me ponía música cristiana en inglés, que jamás volví a escuchar porque no sabía inglés en ese momento, pero en español sí. Y resulta que cuando hablamos de adoración hay un versículo cliché. El versículo cliché se encuentra en Juan 4. Juan 4 habla sobre Jesús al principio, sobre Jesús y la samaritana, desde el Juan 4:5 al 38. Ahora quiero explicarles, quiero darle contexto para que usted al final entienda qué es todo lo que estaba sucediendo acá, porque la Biblia simplemente nos cuenta como, esta es la situación y ya, y tú quedas como, bueno, ¿y dónde está la precuela? Sí, hace falta la precuela. Entonces, el pueblo de Israel en un momento de su historia fue invadido y conquistado, así que tuvieron que separarse. Una de las cosas que tenía Israel es que ellos guardaban celo por ser solo israelitas, es decir, casarse entre israelitas, solo con israelitas, ¿sí? Y para mantener su cultura, para poder mantener lo que Dios le había dicho que guardaran. Pero cuando los sacan de Israel, van a una región, un pequeño grupo de israelitas van a una región que se llama Samaria. Allá se instalan y con el pasar del tiempo llegan otras naciones ahí y estos israelitas en Samaria no se no los miran feos, sino como que está bien, se juntan y de repente uno con otro se enamoraron y empezó a crecer la nación, pero no eran únicos, no eran israelita con israelitas, no era así, pero mantenían sus, sus raíces. Es como, es como si el día de mañana, no sé, es un ejemplo, pero como si en Cúcuta perdiéramos una guerra con Venezuela y perdimos Cúcuta. Y Cúcuta está llena de cucuteños, ¿cierto? Eso espero. Y los perdemos la guerra, bueno, San Andrés, que era más cercano, gracias, sí, San Andrés. Y perdimos San Andrés con Nicaragua, listo. Y ellos siguen celebrando el 20 de julio, su himno es el himno de Colombia, pero con el tiempo llegan más nicaragüeños y al pasar de como 100 años, nosotros le hacemos el feo, porque no son colombianos, aunque comen changua, comen arepa, comen chorizo, comen vara, porque había un fusagasuño por allá, pero entonces sí son y no son, y así era el pueblo de Samaria. Y por eso siempre que leemos el Nuevo Testamento es como, tú eres samaritano, horrible, aléjate. Es porque le hacían el feo porque no se habían guardado completamente entre ellos. Y quiero que me acompañe, vamos a leer de Juan 4:5-38, pero antes, empecemos con la adoración. Diga conmigo, adoración. La adoración ha estado
desde el principio y es un constante deseo de Dios. Creo que la adoración surge de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla, yo lo adoro. Dios habla, yo lo alabo. Dios habla, yo lo escucho. Y yo hablo y Dios me escucha. Y cuando leemos te das cuenta que el jardín del Edén, todos sabemos dónde, el jardín del Edén, la historia del jardín del Edén. Resulta que el jardín del Edén era muy importante porque era el lugar donde Dios tenía una relación personal con el hombre. Es decir, cuando leemos, vemos que Dios bajaba y caminaba en el jardín del Edén y Adán estaba ahí. Y para uno caminar con una persona se la tiene que llevar bien. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está caminando en el centro comercial y alguien empieza a caminar a su mismo, aquí al lado, a su misma velocidad? Y uno va caminando y lo mira como, ¿usted a dónde va? Y la persona va con sus audífonos ahí, uno empieza a caminar más lento, como bueno, siga, está bien. Y también empieza a caminar. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo caminar con alguien al lado. A mí es como, bueno, ya. Y simplemente me metí en una tienda, la que sea. Pero cuando uno camina con alguien es porque uno tiene una relación con él. Y eso es lo primero que Dios nos muestra, es que quiere tener una relación con nosotros. Pero Dios es santo. Y si no sabías, Adán pecó, Eva pecó y salieron del Edén. Pero entonces si el lugar de la relación era el Edén, entonces ¿de qué salieron realmente? ¿De dónde salieron? De la relación con Dios. Gracias, venga. Dios es santo. Recordemos lo primero, es que Dios quiere tener una relación contigo. Eso es lo primero que tienes que tener en mente. Pero el pecado no permite que tenga una relación con nosotros porque Él es santo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la iglesia continúa, Dios continúa su proceso para querer establecer esa relación de nuevo y manda hacer un templo. Cuando usted estudia el templo y ese lugar realmente era una reflexión, es decir, se estaba reflejando el jardín del Edén. ¿Y qué era el jardín del Edén? Y Dios siempre se ha querido relacionar. Entonces, ¿todo esto para qué? Para empezar Juan 4, desde el verso 10. Entonces le comento, Jesús tiene un plan, claramente tiene un plan, va a una región cercana a Samaria y espera en un pozo. Allá no había sistema de regado, no había alcantarillado, así que tocaba ir por el agua al pozo. Y Jesús está esperando en el pozo y se queda solo. Y en eso se encuentra con una samaritana que estaba recogiendo agua. Él le dice, oye, dame agua. Y ya ahí era lo peor, era como si un hincha de Nacional estuviera pidiendo a un hincha de Millonarios, dame agua. ¿Sí? Después de que Millonarios le ganó hermosamente a Nacional. ¿Amén? No es cierto. A mí no me gusta tanto el fútbol. No. Luego me pegan afuera. No es cierto, Nacional también es de Dios. Entonces, así era la situación. Imagínese, usted veía eso y decía, uy, ¿qué está pasando ahí? Algo raro está pasando ahí. Entonces, Jesús le dice, dame agua. Y él le responde, ¿sabes quién soy yo? Yo soy de Nacional, tú eres de Millonarios. ¿Cómo así? Obviamente Jesús es de Millos. Y les dice, sí, dame agua. Y él le dice, no, mira, ni siquiera veo que traes cómo recogerla, o sea. Y llegamos al versículo 10. Y le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Le continuó diciendo, ¿acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y su ganado? Y Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Y ella respondió, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo acá a sacarla. Claramente Jesús no se está refiriendo a un vaso de agua. ¿Sí? Nosotros creemos que podemos tener la lógica común. Conocemos que un vaso de agua no nos va a saciar por toda la vida.
De hecho, es más fácil morirse deshidratado que de hambre. ¿Me sigue? Si no sabía eso, pues tome más agua. Y hay una cosa bien interesante y Jesús de una vez le empieza a dar spoilers a ella porque está haciendo la vida fácil para ella. Le dice, si supieras quién soy, tú me pedirías agua. Si tú supieras, tú beberías de mí. Agua de vida que saciaría tu vida. Ella le pide, la conversación continúa, usted puede leerlo, por favor léalo en su casa. Le dice un par de verdades a ella que solo ella conocía y un par de personas en el pueblo y le dice, ¿sabes qué, Señor? En el verso 19 dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Él responde, créeme, mujer, que se acerca la hora en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero, diga conmigo, pero, se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Se dieron cuenta que la mujer le dice, nosotros adoramos en un monte y ustedes en Jerusalén? ¿Se dieron cuenta? Okay. Resulta que en Jerusalén se encontraba el templo donde estaba la presencia de Dios. Y cuando usted lee Levítico se da cuenta que para adorar la presencia de Dios era sumamente complicado. Así que le daré una pequeña introducción a lo difícil que era poder adorar. Primero tenías que ser sacerdote. Para ser sacerdote tenías que nacer de la línea de Aarón, o sea, tu apellido tenía que ser Aarón. Segundo, tenías que entrar en un proceso, un ritual de purificación en el cual tenías que bañarte con un agua específica, vestirte con una ropa específica, ofrecer sacrificios específicos y solo se podía entrar una vez al año y antes de entrar tenía que pasar un tiempo en soledad. ¿Era fácil rendir adoración? No. ¿Le parece fácil? No, ¿cierto? Y si le parece fácil, qué vida tan difícil tienes. Pero era muy difícil y los samarios también tenían su propio templo donde también adoraban a Dios y también tenían sus propios rituales que complicaban las cosas muchísimo. Pero Jesús le dice, ni en ese templo ni en el tuyo. Va a haber un lugar, va a haber un momento que ya llegó donde tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y lo que pasa es que Jesús se vuelve ese lugar de adoración. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y está Jesús hablando del mismo. ¿Quién es el camino? Y si Jesús es el camino, ¿cómo entramos al lugar santísimo donde está la presencia de Dios? Pues por medio de Él. Si leemos la Biblia, investigamos un poco más porque nos encanta escuchar de Jesús y nos encontramos con que cuando Jesús muere en la cruz, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo es rasgado en dos. Es decir, usted imagínese que estas puertas que separan el templo de la entrada se rompen por completo. Y entonces ya no hay una diferencia de cuál es el lugar santísimo y cuál es el lugar santo. Ya no hay una diferencia. Y miren, era tan difícil para los sacerdotes en ese tiempo entrar al lugar santísimo que entraban con una cuerdita. ¿Por qué entraban con una cuerda? Se preguntará. Bueno, a veces no hacían todo perfecto, no hacían las cosas como tenían que ser, se descachaban de pronto, se ponían la ropa, los calzoncillos que no eran literal, y cuando entraban caían muertos. Y la cuerda era para jalarlo porque nadie más iba a entrar, porque si se murió uno no lo sigue, así como, ay no, yo también. Pues no. Así que era muy complicado. Pero Jesús dice, ya no va a ser más así. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie conoce al Padre si no es por mí. Y entonces empieza a restablecer cómo es el sistema de oración.
empieza a cambiar todo y nos permite el día de hoy poder cantar y rendirle adoración. Y si se acuerda, dijimos adoración tal y como eres. Entonces Juan 4:23 tiene algo muy interesante. Y como les dije, mi papá, digamos que mi hermana es hija de pastor porque mi papá fue pastor y ella tenía 9 años. Yo tenía 17 y me fui, así que fui hijo de pastor como por 3 meses. Pero antes de eso mi papá fue director de alabanza. Así que yo crecí viendo a mi papá dirigir la alabanza año tras año con diferentes personas. Y mi deseo era adorar, era dirigir la alabanza. La verdad, hasta los 17 años eso era lo que yo quería hacer, era dirigir la alabanza. Y entonces uno se tiene que aprender el cliché. Y el cliché es 4:23. Se acerca la hora y ya ha llegado que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y solo lo leí así y me lo sabía de memoria, hacia arriba, hacia abajo, en inglés, en español, en hebreo. No es cierto. Pero me lo sabía de memoria. Y hasta ayer que entendí algo diferente. Porque pues me puse a estudiar para traerle algo a usted nuevo. Y resulta que quiero que hablemos de 3 palabras: espíritu, verdad y adoración. Diga conmigo: espíritu, verdad y adoración. Así que lo primero es espíritu. La palabra espíritu es neuma. Neuma significa respiro, soplo. Y es la misma palabra que encontramos cuando Dios forma a Adán, le da forma al barro y sopla neuma en él y Adán cobra vida. Así que si dice que esa es la gran palabra espíritu, ¿sí? Porque son 3 cosas: adoradores en espíritu y verdad. Así que lo primero es espíritu, es tu espíritu. ¿Quién eres tú? Tu vida. Porque si nos morimos solo queda un cadáver. Así que mientras estamos vivos, ese es nuestro espíritu, es lo que somos. Entonces dije, bueno, la palabra verdad tiene que tener una revelación, amén. Pues no, verdad es aletheia, que traduce literal como la realidad sincera y conformidad con los hechos, es decir, las cosas como son. Sí, Sprite, las cosas como son, no tiene más. Entonces dije, espérate, dice que los adoradores en espíritu y verdad, es decir, tal y como eres, sin más capas, así de sencillo, tal y como eres. Y nos gusta complicarnos la vida cuando se trata de la iglesia. Nos gusta decir, no, es que yo quiero servir y quiero hablar en un grupo de vida, pero para eso tengo que pasar 15 días sin comer carne. ¿Dónde dice eso? Y creemos que no, es que yo preciso, venía a la iglesia y la glorieta nueva me cerró alguien. Y entonces dije, Señor, llévatelo, te lo mando. Y ya, no soy digno de entrar. Y empezamos a complicar nuestra adoración. Y lo que Dios espera de ti es todo lo opuesto. Completamente todo lo opuesto. Es que si Jesús entregó su vida para que tú y yo podamos adorar y entrar al lugar santísimo sin ningún problema, ¿por qué nosotros le ponemos trabas? A veces nos gusta creer que no, que solo los que adoran y solo los que pasan 18 horas seguidas con un instrumento, ellos son dignos de alabar al Señor. Y no es así. Y no le diría esto si no creyera que fuera cierto. Y les quiero compartir que hace un par de meses la vida cristiana y la vida con Dios es tan sencilla que no me lo creería. Hace un par de meses estaba tocando acá y empezamos a hablar con Juan y con Jason de unas canciones cristianas porque no conozco más. Y yo me quedé toda la noche pensando y decía, ¿esta canción cuál es? Hace años la escuché. Entonces mi hermana no estaba, no sé por qué. Saqué el perro, estaba tarde, me puse audífonos, encontré la canción cristiana, era como de rockcito. Luego
empezó a ponerse más lenta la música, siguiente canción. Y yo empecé a escuchar esta música y eran adoraciones donde exaltaban al Padre. Y yo tenía el perro y yo solo cerré mis ojos y caminaba y decía: wow, Señor, gracias. La canción hablaba de que quiero mirar tu hermosura, quiero estar en tu santidad, permíteme estar en tu presencia. Eso es todo lo que decía la canción. Y yo estaba conectado ahí en mis audífonos, dejé el perro, entré a mi cuarto, apagué la luz, me quedé escuchando más música, más canciones. Y después de como media hora empecé a orar. Y le dije: Señor, aquí estoy, y lo que quieras hacer conmigo, dale. Yo digo sí, y estoy esperando a que tú digas qué hacer. Y fue la oración menos preparada del mundo, porque empecé sacando el perro y hasta estaba así: quiero mirar tu hermosura, y el perro hizo popó, entonces, y conocer tu santidad. Pero yo estaba en mi cuento y estaba siendo sincero, no estaba haciendo nada más, no estaba pretendiendo ser el hijo del pastor y que tengo la unción y que tengo conocimientos que ustedes no, y revelación, no. Simplemente estaba escuchando la música con la que crecí. Siendo honesto, me encerré en mi cuarto, tengo puerta, y continué y oré. Y resulta que en estos días vino un profeta y me dijo: tú hiciste esta oración. Y era la oración que menos yo pensé que Dios me iba a responder en toda mi vida, porque es que ni siquiera me puse de rodillas, ni siquiera lloré, solo me conecté y olvidé que existía todo lo demás. Y el profeta viene y me dice: Dios escuchó esa oración, Dios estaba ahí. Y dije: wow, lo complicamos tanto. Jesús entrega su vida, derrama toda su sangre en una cruz para que tú y yo podamos cerrar la puerta, dejar de aparentar y entregar nuestro corazón. Y Él promete estar ahí. Y si me respondió esa oración que solo nació por querer escuchar una canción de nuevo porque me gustaba cómo sonaba la guitarra, estoy seguro que tu oración, que tu adoración, que tal vez viene de un problema más grande, que tal vez tú dices: no, yo sí necesito un respiro, estoy en medio de la tormenta. Te prometo, iglesia, ahí está Dios y está escuchándote, y es tal y como eres. Y por último está la palabra adoración, la cual sí encontré algo bastante interesante. La palabra es proskuneo. Ese es el original de Juan 4:23, es lo que tradujeron literal, y significa postrarse ante. Eso significa. Adoración en este caso es postrarse ante. Y decía: bueno, tal y como soy es algo de lo cual debes estar orgulloso, porque así eres tú. Y más hoy en día es como: es que yo soy así, ¿y qué? Y cada vez buscamos más excusas y decimos: no, es que me tiene que respetar mi libertad de personalidad. Y decimos: sí, yo soy así, y ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos: sí, es que yo soy así, Dios me hizo así, entonces nos subimos en un pedestal. Nos subimos en el pedestal de nuestro orgullo. Y no hay nada malo en estar en ese pedestal. Tienes que estar orgulloso de quién eres tú. Dios te hizo. Pero la adoración ocupa un primer lugar. Y tal y como soy, es que yo entrego quien yo soy. Entrego el primer lugar y se lo doy a Jesús. Entrego el primer lugar y entiendo que el Espíritu Santo está ahí para mí, que todos los milagros, que todos los prodigios que hizo Jesús fue en el Espíritu Santo, y no lo entregó, y solo tenemos que aceptarlo, que Dios promete estar en ese lugar donde tú cierras la puerta y te entregas tal y como eres. Pero postrarse, me gusta que es una acción.
Es una acción física que demuestra la intención de nuestro corazón. Y una de esas canciones que simplemente tienen verdades absolutas es esta. Y es bien sencilla, porque cuando Jesús le dice: si tomas de mí, no volverás a tener sed. ¿Ella qué dice? ¿Ella qué dice? Dame. Y de hecho Jesús le dice: si tú supieras, me pedirías. A lo cual ella responde: dame. Y tal vez tú dices: bueno, yo no tengo sed hoy, yo tengo un problema. Ok, en ese momento ella estaba ahí buscando agua y Jesús se la ofreció. Y lo que he aprendido es que el nombre de tu problema, ponlo ahí. Él es nuestra prosperidad, Él es nuestra paz, Él es nuestro lugar seguro, Él es todo el amor que necesitamos. Él es esa respuesta a tu necesidad. Y lo que tenemos que hacer es pedirlo con toda honestidad.